Miércoles 15 de septiembre. Un misionero enojado y sin descanso. Lamentablemente, la historia de Jonás no terminó en el capítulo 3. Jonás 4:1 al 11. ¿Cuál es el problema de Jonás? ¿Qué lección podemos aprender de su carácter defectuoso? Dice Jonás 4:1 al 11. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Jonás capítulo 4 comienza relatando la ira de Jonás contra Dios, porque el alcance de su misión fue sumamente exitoso. Jonás teme quedar como tonto. Vemos que Dios se toma su tiempo para hablar y razonar con el profeta, quien se comporta como un niñito con una rabieta. Esta es una evidencia de que los verdaderos seguidores de Dios, incluso algunos profetas, todavía pueden crecer y pueden mejorar y pueden superarse. Profetas y Reyes, página 202, dice: Cuando Jonás conoció el propósito que Dios tenía de perdonar a la ciudad, que a pesar de su maldad había sido inducida a arrepentirse en saco y ceniza, debería haber sido el primero en regocijarse por la asombrosa gracia de Dios, pero en vez de hacerlo, permitió que su mente se espaciase en la posibilidad de que se lo considerara falso profeta. Celoso de su reputación, perdió de vista el valor infinitamente mayor de las almas de aquella ciudad. Fin de la cita. La paciencia de Dios con su profeta es asombrosa. Parece decidido a usar a Jonás, y cuando Jonás huye, Dios envía la tormenta y el animal marino para atraer de vuelta al fugitivo. E incluso ahora, nuevamente, cuando Jonás es obstinado, Dios busca razonar con él por su mala actitud, diciéndole: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Jonás 4:4. Lucas 9:51 al 56. ¿En qué se asemeja este relato a lo que sucedió en la historia de Jonás? Dice Lucas 9:51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió, diciendo:
Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. O como expresa Dios en Jonás 4:11. ¿Y no tendré yo piedad de aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Cuán agradecidos deberíamos estar porque, en última instancia, Dios es el juez supremo de corazones, mentes y motivos, y no nosotros. ¿Cómo podemos aprender a tener la clase de compasión y paciencia por los demás que tiene Dios, o al menos aprender a reflejar esa compasión y paciencia? ¿No es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle? El deseado de todas las gentes, página 452, dice: ¿no es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle? Satanás y los hombres impulsados por su espíritu son quienes procuran violentar las conciencias. Pero Cristo está siempre manifestando misericordia, siempre procura conquistarlos por la revelación de su amor. Él no puede admitir un rival en el alma, ni aceptar un servicio parcial, pero desea solamente un servicio voluntario, la entrega voluntaria del corazón, bajo la compulsión del amor. Fin de la cita. Miércoles 15 de septiembre. Un misionero enojado y sin descanso. Jonás 4:1-5 dice: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás 4:9-11 también dice: Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Oh, mis hermanos, este capítulo nos revela los motivos de Jonás y sus mayores miedos. Sí, era un profeta y era bueno. Sí, creía en Dios, pero había vanidad en su corazón. No quería ser considerado como un falso profeta. No quería que se dijera de él que había predicho destrucción que no se cumplió. Tenía en mayor estima el buen nombre de su ministerio profético que la salvación de las almas. Sobre este punto quería trabajar Dios en él. El Señor quería salvar a Jonás de su vanidad, de su carácter terco y de sus caprichos carnales, tanto como quería salvar a los ninivitas de su idolatría. ¿Cuántas veces nos hemos enojado con Dios porque procede contrario a nuestros anhelos? ¿Porque no responde una oración cuando nosotros queremos que lo haga? ¿O, por ejemplo, cuando no cumple los caprichos de nuestros sentimientos? Dios está interesado en salvarnos
en transformarnos mucho más que en complacernos, porque nuestros deseos muchas veces están contaminados por nuestro egoísmo, por nuestra vanidad, por nuestra manera limitada de ver las cosas. Dios no iba a destruir a sus hijos en Nínive tan solo para complacer la vanidad y el gusto de Jonás, pero tampoco iba a dejar a su profeta sin la lección que necesitaba para recibir poder y crecer y ser mejor en Cristo. El libro de Jonás no termina con los argumentos del enojado profeta, lo que quiere decir que Jonás no tiene la última palabra, tampoco la tiene Nínive, sino que la última palabra la tiene Dios. El libro de Jonás termina con la afirmación de misericordia del Padre Celestial cuando dice que Él no destruye a los que no tienen la suficiente luz para tomar decisiones a favor de la verdad. Más bien les da tiempo, les da evidencias, les da su amor y su misericordia para que puedan colocarse en el lugar donde puedan ver la luz en todo su esplendor, o por lo menos en el esplendor que necesitan para poder decidirse por Dios. Podemos estar seguros de que Dios fue paciente con su profeta, que Jonás aprendió la lección que Dios le quería enseñar y que veremos a Jonás en la patria celestial. ¿Y por qué podemos estar seguros de esto? Porque el libro de Jonás es un libro de redención, es un libro de perdón, es un libro de misericordia. Nos muestra la pecaminosidad extrema del ser humano, pero también la misericordia extrema del amor de Dios. No solo Nínive fue perdonado, sino que también Jonás fue perdonado. Y cuando vino el Señor Jesucristo, tomó la historia de Jonás y la mencionó como una señal análoga a su resurrección, mostrándonos con esto que la historia del profeta Jonás no termina con la perdición del profeta, sino con la redención del mismo. Alabado sea Cristo Jesús. Lucas 9, 51 al 56 nos dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. El libro Profetas y Reyes, página 203 y 204, testifica lo siguiente: confundido, humillado e incapaz de comprender el propósito que tenía Dios al perdonar a Nínive, Jonás había cumplido, sin embargo, la comisión que se le diera de amonestar aquella gran ciudad. Y aun cuando no se cumplió el acontecimiento predicho, el mensaje de advertencia no dejaba de haber procedido de Dios. Cumplió el propósito que Dios tenía al mandarlo. La gloria de su gracia se reveló entre los paganos. Los que habían estado en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Salmo 107, 10, 13 y 14.